Les damos la bienvenida a este segundo semestre de lenguaje con la esperanza de que van a aprender mucho más sobre nuestro idioma español. Hoy estaremos compartiendo con ustedes las tres profesoras que desde el semestre pasado decidimos emprender esta cruzada por el aprendizaje de nuestra lengua. En los momentos que siguen los vamos a invitar a observar el siguiente material de video que está muy relacionado con nuestra asignatura. Imaginemos a un español que hoy en día llega a América y primero pasa por Venezuela. El shock del encuentro con la lengua de España empieza de inmediato. Gracias. Monsieur, por 6 cachetes le piso la chancla y lo pongo bien chévere donde quiera, aunque me coma una flecha. Y no trae macundale, ni perole. Cónchale, vale, pana, ¿cómo andas sin perole? Coño, pero ¿por qué habláis como salvajes? ¿No sabéis que el español... Cónchale, bala, se me reventó una tripa. ¿Qué? Se me reventó una tripa, pana, ¿entiendes, pana? Vale. La tripa, un médico. ¡Un médico! ¡Un médico! ¡Un médico! ¿Qué os pasa? ¡Qué vaina, vale! Se me reventó la tripa. Evidentemente, lo que ocurrió entre estos dos personajes es una situación de incomunicación. El español llegó a Venezuela y al montarse en el vehículo, oye al conductor decir que se le ha roto una tripa. Inmediatamente empieza a llamar a un médico, pues en nuestra lengua española el significado de tripa es conjunto de intestinos, y si a alguien se le rompe una tripa, necesariamente tendrá que acudir a la ayuda de un personal especializado. Después se encuentra con que el conductor está admirado ante la actitud del europeo, y es que para él tripa significa la rueda del vehículo. Situaciones como estas son muy comunes en los países de habla hispana, y es que cada región hace una realización diferente de la lengua. Si a esto le sumamos que cada comunidad lingüística y cada persona hace una realización individual de la misma, nos daremos cuenta de que estamos ante un lenguaje muy rico. En los momentos que siguen vamos a recordar el concepto de lenguaje. Para hacerlo, los invito a observar la siguiente lámina. El lenguaje resulta una poderosa vía de comunicación entre los hombres, la cual se establece por medio de mensajes. Este constituye la expresión material del pensamiento.
En la lección de hoy te invitamos a conocer un poco más sobre el lenguaje. También nos ocuparemos de otros fenómenos lingüísticos como el habla, la norma y la lengua. Ahora es el momento oportuno de que copies ya el tema de la lección de hoy. Dice el tema de la lección de hoy: lenguaje, lengua, norma y habla. Unidad y diversidad del español. Tipos de norma. Para continuar dialogando sobre acto de comunicación, es importante que todos ustedes conozcan que dicho acto requiere que cada uno de los sonidos que conforman la cadena hablada sean portadores de un significado, el cual deberá ser dominado por los participantes, para que pueda entonces el lenguaje funcionar como medio de comunicación. Asimismo, la forma de hablar común de un pueblo, nación o colectivos de naciones que se sirven de un mismo lenguaje para entenderse se llama lengua o idioma. Observen y copien la siguiente lámina. Lengua o idioma es el modo de hablar propio de un pueblo, nación, colectivo de naciones o región. Este uso general sirve como instrumento de comunicación a todos los individuos que la emplean.
Los niños aprenden la lengua materna mediante la interacción que se produce con sus familiares. Diciéndolo de otra forma, la aprenden de modo natural por el uso que hacen de ella las personas que viven con el niño. De cualquier forma, el hombre se encuentra con la lengua ya hecha y conoce que todos los elementos que la componen están estrechamente relacionados entre sí, o sea, constituyen un sistema que no es rígido, sino que el hombre puede tomar de él lo que le conviene para hacer su realización. Diciéndolo de otra forma, comparemos la utilización de la lengua con el pintor, que no puede salirse de los límites de la tela y que no tiene todos los colores que necesita, pero que, estando dentro del marco de la tela y utilizando los colores que tiene, puede llegar a expresar lo que quiere. De esa misma forma, el ser humano puede valerse de la lengua y puede expresar sus ideas ordenando lógicamente las palabras y los giros que conforman el mensaje. Nuestra lengua es muy rica y variada, de ahí que utilicemos palabras idénticas para designar un mismo objeto. Por ejemplo, carro, automóvil, guagua. En determinados lugares, estas palabras adoptan otras, pero siguen significando lo mismo. Por ejemplo, en Argentina, al carro, o es decir, al transporte urbano o interurbano, se le llama colectivo. En México se le llama camión y en Cuba, guagua. También en Hispanoamérica han influido determinados fenómenos. Tal es el caso como el ceseo, donde se pronuncia la Z, la C y la S de igual manera, es decir, como S, como por ejemplo cesto, belleza, zapato. Sin embargo, en España el sonido de la Z se hace un poco más intenso. También existe otro fenómeno que es el yeísmo, donde se pronuncia la L y la Y de igual manera. Esto no quiere decir que estas personas hablen distintas lenguas, sino que cada uno va asimilando la que le interesa para su comunicación. Ahora, retomemos entonces el video del inicio de la clase. ¿Por qué existe comunicación entre los interlocutores? Pues bien, esa palabra tripa significa diferente, o sea, para el venezolano significa en este caso el neumático o la goma, es decir, la rueda del automóvil. Sin embargo, para el europeo o el español significa el conjunto de intestino. Por lo tanto, ya estamos en presencia de un nuevo concepto que debes conocer también en la lección de hoy, el concepto de norma. Ya lo tienes en la lámina, por lo tanto, cópialo correctamente. Norma es la realización que del sistema de la lengua hace cada comunidad. Se impone al individuo limitando su libertad expresiva. Es un sistema de realizaciones obligadas, de imposiciones sociales y culturales y varía según la comunidad.
Es importante además que conozcan que dentro de una misma comunidad lingüística, o sea, entre personas que hablan el mismo idioma, podemos encontrar diferentes tipos de normas. Para saber de qué se trata, observen y copien la siguiente lámina. Dentro de la misma comunidad lingüística pueden encontrarse varias normas: popular, literaria, culta, etc. Significa esto que dentro de una misma comunidad lingüística es posible apreciar primero la originalidad expresiva del hablante y segundo su realización individual de la norma. Además, es importante que cada individuo puede acercarse en mayor o menor medida a la norma de su región. Como ejemplo, podemos citar el caso de grandes escritores como fueron Shakespeare y Cervantes, quienes se apartaron de la norma común y corriente y asumieron una mucho más artística. A este fenómeno del lenguaje se le llama habla. Copien el siguiente concepto. Habla es el empleo que cada persona hace de la norma. Su uso es individual.
La lengua española, en la comunidad lingüística que la realiza, mantiene una unidad en torno a la Real Academia Española. ¿Tienen ustedes ideas de cuántas personas integran esta comunidad lingüística? Para responder a esta curiosidad, los invito a observar y a leer el texto que aparecerá en la siguiente lámina. El español es el idioma romance que más se habla en el mundo. Lo hablan más de 170 millones de personas. Solo superan ese número idiomas como el chino y el inglés. Sin embargo, existen notables diferencias entre la lengua o la separación de la lengua metropolitana y la americana. Como observaste al inicio de la clase o en el transcurso de la lección, nosotros no hacemos, o los americanos no hacemos la misma realización de la lengua que España. Por lo tanto, tienes que tener en cuenta para estos factores la importancia que tuvieron las lenguas aborígenes. No solo las lenguas aborígenes, sino también cómo influyó el acercamiento a la península. Quiero que ahora observes atentamente y copies en tu libreta algunas de las palabras que se incorporaron de las lenguas aborígenes al idioma español. En América, el español adquirió cientos de palabras de las lenguas aborígenes. He aquí algunos ejemplos: ají, barbacoa, bohío, piragua, manatí, colibrí, cacao, cóndor, pampa, puma, etc.
En el lenguaje existe otro fenómeno que conocemos como préstamo lingüístico. Este fenómeno significa que algunas naciones toman prestada de otras que hablan un idioma diferente algunos términos. Por solo citar un ejemplo, en Cuba conocemos por home run una palabra tomada del inglés que es home room. Seguidamente y a manera de resumen, tendrán la posibilidad de tener una lámina que deben copiar el texto que aparecerá en ella. A pesar de la unidad que exhibe la lengua española, existen notables diferencias en las formas de su realización que se dan en España y en América. En la lección de hoy se han recordado conceptos como lenguaje, lengua o idioma, norma y habla. En la siguiente imagen aparecerá el trabajo independiente que se concibió con el objetivo de que ustedes apliquen lo recordado hoy. Observen y copien la actividad. Trabajo independiente explica una situación en la cual tu idioma español no puede efectuar la función de comunicación. Para hacer este trabajo independiente, deben recordar todo lo estudiado en la lección de hoy. Recuerden que existen fenómenos que impiden que diferentes personas que hablan el idioma español se presenten en situaciones de incomunicación, sobre todo cuando visitan otros países donde se hace una realización distinta del idioma.
Y de esta forma hemos llegado al final de la lección de hoy. Los esperamos en un próximo encuentro con el lenguaje, pero antes los vamos a invitar a terminar con un video de los jóvenes clásicos del son, en cuyo texto de la canción se aprecia el fenómeno de la norma. Así que los dejamos con este material de video que deben observar y escuchar atentamente lo que nos dice. Quiero disertar, señores, como hablamos en mi Cuba, del nombre que algunas cosas le damos con sabrosura. Entre La Habana y Santiago existe disparidad, pues aquí a la fruta bomba y allá en Oriente, jaja, jaja, jaja. Solada y es cuartería y la bronca rebolico. Y cuando dicen tara, ¿qué cosa? La chancleta, mi amigo, el bobera y es un vaina, camarada es mi compay, el puesto es un ventorrillo y fruta bomba, jaja, jaja, jaja. La vida le dicen pluma, armario y escaparate, el plátano hay esquineo y al cubo le llaman balde, el nípero aquí es zapote, el que palma ya es magay, pero esa gran fruta bomba allá en Oriente, jaja, jaja, jaja. Qué rica es la fruta bomba, como me gusta, me encanta. Si ustedes llegan a Oriente, no se vayan a bochornar, porque le brinden refresco de fruta bomba, jaja. Porque le brinden refresco de fruta bomba, jaja. Fruta bomba. ¡Yepa! Entre La Habana y Santiago existe disparidad, pues